bienvenidos, sí, bienvenidos a esta segunda sesión, ¿ok? Eh, sí tengo que hacer un anuncio, ¿cierto? Teníamos, tenía en este caso una videoconferencia con el grupo número 5 y con el grupo número 4, ¿ok? El grupo número 5 a las 6:30 y el grupo número 4 a las 7 y no entraron, ¿ok? O sea que ninguno de los grupos entró. Les recuerdo que este espacio, sí, o sea, el CEIPA dispone, aparte de esta videoconferencia, dispone de un espacio de 15 minutos por cada grupo, ¿sí? Bueno, o sea, la exigencia es de 15 minutos, pero no siempre pues termina siendo la videoconferencia un poquito más, ¿no? De tal manera de brindar una asesoría personalizada, pues, o dedicada al grupo, ¿sí? O sea, sin necesidad de hacerlo tan genérico como este espacio. Ya, claro, ya muchos me han dicho, profe, en este espacio, pero la idea es que lo utilicen, ¿no? Porque, por ejemplo, fíjate, el grupo 4 y 5 pues no entró, apenas Wendy entró, digamos, después, ay, diciendo que se les olvidó, pero la idea es agendar ese espacio, ¿cierto? Para ello. Si Profe, no les sí, señor. conviene, si no les conviene ese espacio, me pueden avisar y lo podemos cambiar, ¿ok? Sí, Uresai, cuéntame. Profe, sí, yo pertenezco, hago parte del grupo 5. Ah, Le pido disculpas en nombre mío y del equipo. Tuvimos la confusión, la duda que si a partir de hoy empezábamos. El equipo lo conformamos ayer, por un lado. Y lo segundo, qué pena, yo no pude conectarme a esa hora. Estaba en un viaje y no alcancé a conectarme tampoco pues para poder. Y hasta ahora acabo de ver el mensaje que usted nos envió confirmando de que sí teníamos hoy la videoconferencia. Sí, profe, disculpe, pero yo voy a hablar con los compañeros. Entre todos quedamos de que a esa hora nos queda bien y pues eso fue también parte del acuerdo. Eh, Permítanos, yo pues hablamos con el equipo y si de pronto es que por hora no nos da, entonces le preguntamos si lo podemos modificar. listo. Sí, no hay problema. ¿Ok? Profe, gracias. De mi Sí, parte no sí. hay ningún problema. Yo lo digo más que todo, pues, en este caso, a nivel, pues, digamos, a nivel de ustedes, ¿no? O sea, porque al final es un espacio, pues, digamos que hay que aprovecharlo, ¿no? Eh, Bien, ¿qué les comento, muchachos? Ahorita pues vamos a ver lo que es la segunda semana, ¿sí? Ya a partir de hoy, digamos, ya vamos a entrar en contenido, ¿sí? Vamos a entrar, oye, en lo que es la aplicación como tal del contenido. Ya a partir de ahora debemos, digamos, concientizar bien lo que es el material, bueno, comenzar a concientizar lo que es el material ABA, ¿ok? Pero por supuesto, yo voy a hacer especial énfasis hoy a lo que es el entregable de esta semana, que todos saben muy bien que es la primera entrega de la nave, ¿sí? Entonces, esa va a ser más que todo la idea y de este espacio, ¿ok? Profe, ¿le puedo hacer una pregunta con Y, respecto al material ABA? ¿cómo no, Alexandra? Cuénteme. Nosotros, no sé si leí bien su mensaje, pero vamos en el objeto de aprendizaje uno, en la raíz uno, 2, 3, 4 y 5, creo, ¿cierto? 1, Eh, 2, 3. Y de ahí se despliegan más. Lo que pasa es que yo voy en la raíz uno y apenas lo estaba leyendo y estaba pues haciendo como unos resúmenes, entonces no sé si de pronto voy un poquito perdida, adelantada o atrasada. no, tranquila. Para esta semana, ¿cierto? Para esta semana sí, ya comenzaríamos con la raíz principal y la raíz secundaria uno, 2, 3, 4 y 5. Ajá, ¿Sí? eso. Ok, profe, gracias. De todas maneras, claro, ahorita les voy a hacer un énfasis, ¿sí? Porque como verán, el trabajo de la nave, digamos, es más que todo cualitativo, ¿no? O sea, en estas 2 primeras semanas, ¿ok? Y para ello hay otra documentación, ¿no? Que no está en el material ABA, ¿no? Sino que está en la parte de recursos y en la parte dentro de Brightspace. Pero tranquila, tranquila que ya les los oriento allí mejor con eso, ¿ok? Ok, profe, gracias.
Bien, cuéntenme si tienen alguna duda, alguna inquietud en particular antes de iniciar la sesión de hoy. Bueno, vamos a comenzar, ¿cierto? Vamos a comenzar. Acá. Preguntica. Sí, Marcelo. Yo veo que no me acuerdo si la semana que viene o la otra hay un quiz. ¿Qué temas entrarían en ese quiz? Ya hablaremos de eso, sí. Ya Ah, hablaremos bueno. de eso. Dale, profe, gracias. Tranquila que está aquí. El primer Bueno, quiz, así que lo bueno, abordaremos. Bien, ok, comenzamos, chicos. Les recuerdo, ¿cierto? Les recuerdo que, primero, tenemos videoconferencia semanal. Segundo, tenemos videoconferencia por cada grupo, ¿sí? Pero aún así, a pesar de esos espacios de conexión de videoconferencia, totalmente libre los correos electrónicos y el foro de dudas e inquietudes, ¿ok? Pregunten, ¿sí? Por favor, no esperen a estos espacios para preguntar, ¿sí? O sea, es muy, muy importante que pregunten. Es muy, muy importante que asistan y es muy, muy importante que, digamos, ejecuten esos espacios que están destinados para ello, ¿sí? Eh, ¿Me preocupa? Sí, sí me preocupa, ¿sí? Y se los digo en serio. ¿Por qué me preocupa? Por lo siguiente. Resulta que, bueno, resulta no, ¿no? O sea, a veces, digamos, pues no aprovechamos los espacios y entonces después decimos, ay, el núcleo no se comprendió, ay, el profesor tal cosa, y oye, pero los espacios estaban, ¿sí? Entonces, la verdad, chicos, aprovechen los espacios, creo que es, digamos, pues estamos en el nuevo modelo, ¿sí? Hay muchas dudas, yo lo comprendo perfectamente, pero ahí como quien dice, es necesario la participación de ustedes con las inquietudes. ¿Okay? Y yo, como siempre les digo, desde el primer día, o sea, aquí toda duda es válida. Nadie les va, digamos, nadie los va a tratar mal por hacer cualquier tipo de pregunta. ¿Ok? Entonces, los invito, muchachos, a preguntar, ¿sí? A no quedarse con ninguna duda, así sea tonta, ¿sí? Pero háganla. ¿Ok? Bien. Me imagino pues que están viendo la pantalla, ¿no? Sin problema. Entonces, comenzamos con la semana número 2, ¿sí? ¿Qué vamos a ver en esta semana? Vamos a hablar de la nave, ¿cierto? Sobre todo en este primer entregable que hay que, por supuesto, hacer y entregar lo que sería este domingo, ¿ok? Así de sencillo. Y ya al final hablaremos, digamos, de la actividad de la semana 3 que corresponde al quiz. ¿Ok? Entonces, para que esa es más o menos la estructura. Ya ustedes saben la competencia a lograr. Esta lámina yo siempre la voy a tener, ¿sí? De inicio en todas las semanas, porque, digamos, esa es nuestra competencia, ¿sí? Y nosotros vamos a ir avanzando, ¿ok? A medida de que vayamos avanzando en el núcleo, vamos a, digamos, a ir avanzando a nivel de las evidencias, ¿cierto? En este caso, digamos, para esta semana, bueno, tanto la semana pasada como ya esta, vamos a estar trabajando directamente esas tres competencias que están allí. Perdón, esas tres evidencias que están allí, ¿no? Primero, desarrollar la propuesta, ¿cierto? Una propuesta de negocio, tomando en consideración el impacto del entorno, construir las oportunidades de negocio según el planteamiento de la propuesta y construir los supuestos empresariales para dicha propuesta. Profe, ¿Okay? Esas son discúlpeme. las evidencias de esta semana. Dígame, Alexander. eh, la pantalla, yo no sé si es que yo estoy viendo mal, pero en realidad se está viendo es otra pantalla. ¿Cuál se está viendo? Estoy viendo algo que dice audio only, Tienes toda la playback, razón. no sé. Tienes toda la razón, me disculpo. Aquí está. ¿Ya se ve? Ok, gracias. Sí, ya. Buenísimo, muchas gracias. Disculpa acá.
¿Ok? Entonces estamos aquí en el núcleo de Prospectiva 2, ya saben, y esta lámina que les estoy presentando siempre va a estar disponible en todas nuestras videoconferencias, ¿ok? Pues claro, esta es la competencia y estas son las evidencias que iremos avanzando semana a semana. Ya para esta semana son esas 3 evidencias que debemos estar desarrollando. Esas evidencias están alineadas con la nave, ¿ok? Entonces, para que lo tengan allí en cuenta. Como verán, estas 3 evidencias son aspectos de índole cualitativo, ¿cierto? Entonces, claro, muchos dirán, pero bueno, ¿pero dónde están los números y todo eso? La idea de esta videoconferencia, precisamente de esta, ¿no? Es introducir en esa sinergia de la parte cualitativa a la parte cuantitativa, ¿ok? Para mí es muy importante esta videoconferencia de esta semana, ¿ok? Porque vamos a pasar de los aspectos cualitativos, o sea, dícese, la idea, sí, ay, yo quisiera montar un negocio, ¿sí? A empezar a pensar en qué debo investigar, qué debo saber, ¿sí? Para empezar a verificar si esos supuestos que yo me estoy haciendo son lógicos o no lo son. ¿Ok? Porque recuerden muy bien, ya todos han planteado su idea de negocio y esa idea de negocio va a estar amarrada a unos supuestos, porque si tú lo quieres llevar a cabo es porque tú supones que va a ser un éxito, ¿sí? Pero esa suposición, ¿sí? Debe ser investigada, ¿ok? Para ver si es lógica y coherente. Y cuando tú vas a investigar, tienes que basarte en números, ¿sí? No es que, ay, no, yo tengo la corazonada. No, no, no. ¿Sí? Estamos hablando ya de, pues a nivel profesional y yo tengo que tener argumentos, tengo que tener un aspecto más sólido. Y lo bueno de este siglo, ¿sí? Es que con Internet tengo acceso a mucha información que antes no lo era. ¿Sí? Entonces, claro, tú puedes hablar con tus padres o tú puedes hablar, digamos, pues aquellos que tengan pues la misma edad que uno, o sea, saben muy bien lo que era, o sea, a comienzos del siglo XX, del siglo XXI, a comienzos del siglo XXI, sabrán que, claro, los gerentes de esa época era más intuición, más, ¿eh? Pero ahora, con el acceso a la información que tenemos, la idea más que todo es buscar, investigar y saber, ¿sí? Para tener mejores argumentos al momento de actuar. ¿Sí? Muy bien. Por supuesto que vamos a seguir siempre alineados a la nave. Y tenemos el primer entregable que es para este domingo. ¿Sí? Para este domingo sabemos muy bien que es la primera entrega. ¿Qué va a tener la primera entrega? Su idea de negocio. Por eso es que el trabajo, ¿sí? Que entregaron, ¿cierto? Que era hasta ayer, ¿no? Por supuesto que tienen las firmas. Revisé más que todo lo de los grupos 4 y 5, están muy bien. Voy a revisar en un ratico, voy a revisar el 1, 2 y 3 para entonces darle el feedback correspondiente. Pero las ideas de negocio las veo bastante bien, ¿sí? Recuerden que la nave completa va a depender de su idea de negocio, muchachos, ¿ok? Toda la nave va a depender de esa idea. Por eso es que era muy importante que ustedes lo establecieran y lo firmaran, ¿ok? Desde el primer día. Porque con eso, digamos, viene todo el desarrollo de las próximas semanas, incluyendo esta. Entonces, en esto, pues ya ustedes saben las 8 actividades que hay que hacer, que son, pues, dentro de la nave, sabemos muy bien que son estas, ¿sí? Eso ya está claro. Lo importante en este caso es que es un aspecto de índole cualitativo. Sí, es un aspecto de índole cualitativo, ¿sí? Entonces, como es cualitativo, dentro del campus virtual de Brightspace, usted podrá encontrar, aquí donde dice semana 1, ¿no? Podrán encontrar pues una serie de videos de la parte de ideas de negocio, que yo me imagino que todos ustedes lo vieron. Y en la semana 2
Estamos hablando ya de todo lo que son los supuestos empresariales, la oportunidad de negocio e inclusive lo que es la parte de análisis del entorno, ¿cierto? Entonces, todo eso ya en esta semana está aquí, Material ABA, dentro de lo que es las semanas 1 y 2. Y con eso, digamos, es parte de los insumos a utilizar para esta primera entrega, ¿no? Ahora bien, aquí en la sección de recursos y bibliografía también encontrarán semana 1, pues parte de la documentación a nivel de las ideas, ¿sí? De los emprendedores y todo eso. Pero en la semana 2, usted verá, digamos, esta parte que inclusive hace énfasis a lo que es el lienzo Canvas, ¿sí? Cuando hablamos del lienzo Canvas, viene una parte muy, muy importante, ¿no? Significa que, oye, yo tengo que hacer un lienzo Canvas como tal, ¿no? Entonces, eso es un aspecto, digamos, que quiero concientizar el día de hoy, ¿no? Hay núcleos donde la parte de Canvas se da con toda la profundidad, ¿sí? Respectiva, ¿no? En ese caso, ahorita lo vamos a ver qué núcleo es, ¿no? Que digamos se aborda todo lo que es esa profundidad. Aquí en este núcleo lo vamos a ver más que todo a nivel de esquema, ¿sí? Porque tú estás montándote una idea, tú estás montando un proyecto y tú tienes que tener al menos una idea, un esquema de cómo realizar ese proyecto, ¿sí? Y el lienzo Canva establece una estrategia, ¿sí? Una estrategia, una estructura, ¿sí? De cómo puede ser un proyecto. Entonces, una herramienta que pueden usar, ¿ok? Pero no vayan a creer que eso significa que tengo que hacer todo el lienzo Canvas, ¿sí? Como, oye, como que todo lo que yo vi en un núcleo, ¿sí? O sea, hacerlo acá en 2 semanas. No, tranquilo, porque la idea es a nivel de estructura. ¿Ok? Bien, entonces, dentro de la nave, ¿sí? Sabemos muy bien que es muy importante que ustedes revisen la rúbrica, vean bien la rúbrica, vean bien los aspectos que se van a evaluar con la primera entrega. Les recuerdo, muchachos, que el trabajo refleja el inicio de la nave, por lo que la solidez es extremadamente importante, ¿sí? O sea, deben hacer la primera entrega bien hecha, de tal manera de que sirva de soporte para lo que viene después, ¿ok? ¿Qué es lo que viene después? Sí, ya vamos a hablar de eso, ¿sí? Pero recuerden muy bien que esta primera entrega debe tener toda la solidez de la idea, ¿sí? Tal vez crean, aquí yo le pongo, ¿no? Tal vez crean que hay que realizar formalmente toda la detección de oportunidades del entorno, ¿no? Susceptibles de una propuesta innovadora para aprender, acorde con mi proyecto de vida. ¿Okay? Esto es la competencia de un núcleo que se llama Laboratorio de Ideas de Negocio 1, que posiblemente usted, digamos, pues va a tener que cursar, ¿no? En algún momento. Si se dieron cuenta en esta reforma, muchachos, dentro de su programa, digamos, de núcleos, ¿sí? Les colocaron que hay que ver Laboratorio de Ideas de Negocio 1, ¿no? Muchos se molestaron, dicen, que me están retrocediendo al primer año, ¿no? Pero la realidad no es esa, ¿no? O sea, la realidad de ese núcleo que está resaltado, que se llama Laboratorio de Ideas de Negocio 1, es porque es el núcleo hecho para emprendedores, ¿sí? Para buscar negocio, generar negocio, ¿sí? En el caso de la mayoría de los estudiantes CEIPA, pues están en ese núcleo en este momento, ¿sí? Porque es el núcleo que permite el inicio, el arranque, ¿cierto? De todo esto. Ustedes no están, ¿no? Sino que ustedes están aquí en Prospectiva 2, ¿sí? Probablemente alguno de ustedes ya vio ese núcleo, ¿no? O probablemente no, pero después lo verá, ¿sí? Independientemente, ¿no? De si vio o no vio el núcleo de laboratorio de ideas de negocio, lo importante es que sepa que emprender
no es, digamos, algo tan sencillo como que, ay, tuve una idea y ya la voy a hacer, ¿no? Sino que emprender tiene toda una estructura desde detectar las oportunidades, ¿sí? De negocio, hacer una propuesta que sea innovadora, ¿no? Y alinear eso con tu proyecto de vida. ¿Sí? Entonces, claro, eso se desarrolla en Laboratorio de Ideas de Negocio 1. Pero en este núcleo, muchachos, de Prospectiva 2, tranquilo, que lo que se busca, ¿sí? Lo que realmente se busca en este núcleo es la documentación inicial de una idea de negocio que permita sustentar los análisis numéricos que vamos a tener que realizar, ¿sí? Vamos a tener que realizar a continuación, ¿ok? Y claro, ya los que han visto el material ABA, lo que yo les sugerí, ¿sí? Dirán, uy, pero esto es pura matemática. Entonces yo les digo con calma, ¿sí? Con calma, porque son, como les digo, herramientas, son técnicas, ¿sí? Tranquilos, que aquí yo no les voy a preguntar cuánto es 2x más 7x dividido entre x cuadrado. No se les va a preguntar eso. Pero sí es importante conocer ciertas formulitas, ¿sí? Que ya las vamos a ver, ¿ok? Pero es importante ya tenerlas en la mente, que son las fórmulas básicas de un administrador, ¿sí? Bien. Los números solo pueden ser aplicables, esta parte es importante, ¿sí? Yo lo voy a resaltar de hecho, por lo siguiente. A veces creemos, ¿no? Y siempre ha sido una crítica, cuando dicen que el álgebra, ¿para qué nos sirve el álgebra? ¿No? Si eso yo no lo puedo aplicar. Y yo les voy a comentar algo, chicos. Los números solo se pueden aplicar si tenemos un contexto sólido, ¿sí? Que argumente esas técnicas. Aquí el material lava, aquellos que más o menos lo vieron, hay muchas técnicas. No todas se aplican, ¿sí? O no todas se aplican dependiendo del negocio. ¿Sí? Hay negocios que yo puedo aplicar una técnica, hay negocios que yo aplico otra, ¿sí? Hay negocios que yo puedo aplicarlas todas, o hay negocios que yo nada más aplico una, ¿sí? Pero son técnicas. ¿Mm? Técnicas que ya están en Internet, técnicas que ya están al acceso de cualquiera sin necesidad de estudiar en el CEIPA. El detalle es si usted sabe utilizar esa técnica. ¿Sí? Ese es el gran detalle, muchachos, y eso es lo que busca este nuevo modelo. ¿Eh? Saber que la información está en Internet, está en los libros, está en los artículos, ¿cierto? O cualquier otra información. Pero no todo el mundo la sabe usar. ¿Sí? Y eso es lo que queremos, en este caso, que usted desarrolle. El uso. ¿Sí? Entonces, no es aprenderme una fórmula porque me la tengo que aprender, no, es saber que existen esas técnicas y yo voy a ver cuál es la que me conviene y la voy a usar, ¿sí? Pero ya yo sé que existen esas técnicas, ¿ok? Entonces, eso es lo que busca este nuevo modelo. Entonces, claro, cada vez que hablemos de números aplicados a los negocios, esto solo lo vamos a lograr con un contexto sólido. Por eso, muchachos, es que el primer entregable es concientizar la idea del negocio, porque cuando usted concientice la idea del negocio, en base a eso, usted va a generar todo lo demás, ¿ve? Toda la parte numérica que viene adelante, ¿ok? Entonces, el contexto es necesario, ¿sí? Mucho, una vez, digamos, un muchacho me dijo, ay, profe, pero eso es lo que es cháchara. No, no es cháchara, ¿sí? Es en realidad la idea, es el contexto, ¿cierto? Del negocio, es la médula espinal del negocio. Y de allí parte todo. Yo no puedo ponerme a buscar una técnica numérica si yo no conozco ni siquiera la empresa que voy a montar. Yo no puedo ponerme a buscar, no sé, estadísticas por internet si yo ni siquiera sé qué negocio quiero hacer. ¿Sí? Entonces, es necesario el contexto, ¿ok? Muy importante y tengan eso siempre en la mente. Ok, vamos a seguir.
A ver, chicos, tengo una pequeña dinámica acá, por favor, para que me respondan aquí rapidito, pues los que están acá conectados, ¿sí? Eh, ¿Qué aspectos numéricos debo tomar en consideración para llevar a cabo este proyecto? Y cuando yo hablo de este proyecto, es la idea de ustedes, ¿sí? La idea de ustedes, ¿ok? ¿Qué aspectos de índole numérico debo tomar en consideración para ese proyecto? Ya yo vi, y por lo menos hay unas ideas que vi interesantes, vi una de repostería, ¿cierto? Eh, digamos, hay otras ideas, en este caso, pues claro, que están expresadas ahí en los documentos que ustedes enviaron, pero cuéntenme, ¿qué aspectos numéricos creen ustedes que deben llevar en consideración ese negocio que ustedes están planteando en este momento? Alexandra, Jenny, Lorena, Marcela, Paola, ¿qué me pueden decir allí al respecto? Profe, no sé si de pronto estaré interpretando mal la pregunta, pero podría ser como todos los costos que yo debo de tener y asumir para iniciar ese proyecto. Muy bien, Alexandra. Y eso es o sea, es tan buena tu interpretación, o sea, digamos, tu aporte, que eso no es solamente para tu negocio, eso es para cualquier negocio, ¿cierto? Cualquier negocio que exista, ¿no? Yo tengo que contemplar los costos, ¿sí? Que voy a incurrir en eso. ¿Ok? Cualquier negocio. Y estoy hablando inclusive los negocios públicos. O sea, porque recuerden que hicimos la separación, ahí está en el material, lo que es negocio de tipo privado, negocio de tipo público. Ya dijimos que nos vamos a enfocar en los negocios de tipo privado, pero recuerden bien que inclusive los públicos también hay unos costos asociados, ¿sí? Entonces, una de las cosas principales que yo debo tener en cuenta son los costos, ¿ok? Eso estamos claritos. Muy bien, excelente, Alexandra. ¿Qué más? ¿Qué otros aspectos numéricos yo debo tomar en consideración para Eh, el proyecto? Profe, yo diría que las proyecciones de ventas. Muy bien, eso es correcto. ¿Sí? Muy bien, Lorena. O sea, lo que son las proyecciones de ventas son fundamentales, ¿cierto? ¿Por qué? ¡Ja! Yo voy a montar la pastelería y yo voy a vender alrededor de 500.000 pasteles mensuales. Ah, sí, vas a vender 500.000 pasteles. ¿Y en qué te basas tú para decir que vas a vender 500.000? Entonces, ¿qué es lo que pasa en finanzas, chicos? ¿Qué es lo que pasa cuando tú vas a un banco y vas a pedir un crédito? El banco te dice primero, pues venda primero, facture, vea cuánto vende y entonces con eso uno empieza a hacer una estimación de ventas. ¿Ok? Entonces, la estimación, ¿sí? Normalmente se basa en una información histórica de la misma empresa. Pero no necesariamente esa es la única manera, ¿ok? Que conste, ¿cierto? Esa no es necesariamente la única manera. Yo también puedo calcular la estimación de ventas estimando la cantidad de clientes que me van a ir, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, oye, yo creo que cuando yo abra, pues me deberían visitar alrededor de 10 clientes por día, ¿eh? Si me visitan 10 clientes, pues a lo mejor ellos me gastan, ¿ves? O sea, ellos me compran, pues, un promedio de 10.000 pesos, ¿sí? Y si me compran 10.000 pesos, entonces, oye, si son 10 clientes, entonces, oye, ya tendría, pues, ¿sí? Ese promedio de 500.000 pesos. ¿Ok? Si son 10.000 por 10, no, 100.000 pesos, pero diarios. Y además yo empezaría a estimar, bueno, qué productos, a lo mejor vendo uno por día o vendo tantos por día. Entonces, ¿a qué quiero llegar, chicos? A lo siguiente, el aspecto numérico no siempre se estima con la historia. Siempre en finanzas te dice, venda primero y después venga a pedirnos plata. Pero como les digo, no siempre yo voy a estimar
O sea, yo tengo que vender para darme cuenta de la cosa, porque ya cuando voy a vender, pues ya yo estoy metido en el negocio. Sí, entonces yo digo, oye, ya yo me metí, ahora no sé, ve, vaya, Dios, que Dios me diga si voy a vender o no. Yo puedo hacer estimaciones antes de vender. Y eso es un poco lo que queremos en este núcleo que usted empiece a desarrollar. ¿Cómo puedo yo, antes de facturar, saber cuánto voy a facturar? ¿Sí? ¿Y cómo puedo lograr eso? Pues estimando la cantidad de personas, ¿sí?, que me visitan, el, digamos, el gasto promedio por persona, ¿sí?, cuánto me gastaría esa persona en mí por mi visita, cada vez que me visite, ¿sí? Y también la posibilidad de recompra. Ah, bueno, si el cliente, pues yo creo que va a estar satisfecho, me va a volver a visitar, ¿sí? Y aquí, cuando yo hago esas estimaciones, yo empiezo a decir, ah, pero si yo hago una publicidad agresiva, ¿sí?, de esta manera, por radio, entonces el flujo de personas va a ser mayor. O no, yo no, además yo voy a arrendar, no, yo tengo que arrendar en un centro comercial, ¿entiendes? Donde tenga un flujo de personas de un promedio de, oye, de 100 personas por cada 10 minutos, 100 personas por cada 10 minutos, oye, yo espero que aunque sea entre una, ¿ves? Entonces tú empiezas a hacer estimaciones, ¿sí? Estimaciones que permitan sustentar, ¿ok? Sustentar la cantidad de unidades que tú crees que vas a vender. ¿Sí? Entonces, tal cual lo que dijo Lorena, los pronósticos de ventas es algo fundamental, cantidad de unidades que voy a vender, ¿cierto? Por eso es que en este entregable, si se fijaron bien, les piden 5 productos o servicios, ¿sí? 5 productos o servicios. ¿Por qué? Porque el negocio hay que, digamos, hay que fijarlo, ¿no?, en al menos 5 productos o servicios que sean los que más vendan, ¿no?, para basar la parte financiera en esos 5 productos o servicios. ¿Ok? No, profe, pero mi negocio va a vender muchos productos. Sí, 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 yo sé. Tú vas a tener muchos tipos. Sí, sí, sí. Pero igual 5 van a ser lo que llaman la punta de lanza, van a ser lo que llaman los caballitos de batalla, ¿sí? Va a ser en este caso la apuesta tuya, ¿sí?, en esos 5 productos o servicios. Y esos 5 productos o servicios son los que tú debes concientizar en cuánto vas a vender por mes, para después sacar una estimación de por año, ¿sí? Cuánto vas a vender al año y eso. Entonces, esas estimaciones las vamos a ver. Tendrán que hacerse diaria, mensual y anual. ¿Sí? Diaria, mensual y anual. ¿Ok? Entonces, tengan eso en cuenta. Muy bien. ¿Qué otros aspectos numéricos debo tomar en consideración para llevar a cabo entonces mi proyecto? ¿Qué otra cosa? Profe, algo como el margen de rentabilidad que esperamos de un negocio. Muy bien. Excelente. Margen de rentabilidad. ¿Sí? El margen de rentabilidad es, mire, muchachos, es casi que lo más importante que existe. De hecho, yo trabajé en multinacionales y a mí me da mucha risa, ¿no? Porque las multinacionales son tan bravas, lo que es la casa matriz, que dice, a mí el margen me lo cuidan, a mí el margen es este, el margen de ganancia es este y se tiene que cuidar. No, que caen las ventas, no importa. ¿Okay? O sea, la empresa multinacional es capaz de sacrificar ventas con tal de que tú el margen lo mantengas. Claro, ellos tienen otros intereses porque cotizan en bolsa de valores y esas cosas, ¿no? Pero, digamos, el margen es algo que se debe cuidar, el margen de ganancia. ¿Cuánto voy a ganar? ¿Sí? Y eso es importante que ustedes lo tengan clarito, ¿sí? ¿Cómo calcular un margen de ganancia? ¿Sí? Por allí hay un video, de todas maneras yo se los voy a hacer un poco, digamos, más explícito de cómo calcular el margen de ganancia. Hay 2 formas de calcular el margen de ganancia, ¿sí? Y eso debemos dejarlo muy, muy claro en este núcleo, ¿ok? Pero lo que sí es cierto es que existen esas 2 maneras, pues, digamos, siempre existe el margen de ganancia, ¿ok?
Entonces, para que lo tengan allí en cuenta y yo siempre debo cuidarlo. Muchas personas te dicen, oye, es que montaste un negocio tuyo. Sí, 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 lo monté. Ah, ¿y cuánto estás facturando? Bueno, estoy facturando como unos 200 millones mensual. ¡Ah! Estás ganando mucha plata, 200 millones. Yo ya va. Facturar es ingresos, ¿sí? Eso no implica que tú te estés ganando 200 millones, ¿sí? O sea, la facturación son 200 millones, pero a eso quítale los costos, quítale los gastos, ¿sí? Y entonces empieza a ver qué utilidad te queda, ¿sí? Y eso hay que dejarlo súper claro en este núcleo, muchachos, ¿sí? O sea, eso es lo que hace la gente cuando te preguntan los ingresos, venta, y creen que con eso tú te estás ganando mucho dinero, eso no tiene nada que ver, ¿sí? Porque puede ser que estés dando pérdida, ¿sí? Puede ser que estés vendiendo eso y estés dando pérdida porque tus costos y tus gastos son superiores a esas ventas que estás teniendo, ¿sí? Entonces, mucho cuidadito, margen de ganancia, sin duda alguna, parte, digamos, de los aspectos numéricos que debo tomar en consideración en el proyecto. Muy bien. ¿Qué otro más? ¿Qué otro aspecto más? Fíjense que me han El dicho, nivel, ajá, el nivel de endeudamiento de la empresa. bueno, muy bueno, muy bueno. Jenny toca allí un aspecto interesante que es el nivel de endeudamiento, ¿sí? Eh, un aspecto que nos diferencia, muchachos, a, digamos, el público latino, ¿sí? Porque yo no voy a decir Colombia, o sea, porque de hecho pasa igual en Venezuela, pasa igual en Ecuador, y casi que el público latino es muy, tiene ese mismo patrón. Es que no nos gusta pedir prestado, ¿cierto? O sea, a los públicos latinos no nos gusta pedir prestado. Muy diferente al público norteamericano, que le encanta pedir prestado, ¿cierto? De hecho, casi que no pone su propio dinero, sino que endeuda a otros, ¿cierto? Entonces, eh, usualmente cuando montamos un negocio, tendemos a montarnos con nuestra propia plata, ¿no? Y eso no siempre, no necesariamente tiene que ser así. O sea, yo puedo pedir un préstamo, ¿cierto? Para apalancarme, ¿cierto? Eso se llama apalancamiento. O sea, tú puedes pedir un crédito para entonces sopesar, ¿no? E impulsar el negocio que estás planeando. ¿Por qué no le gusta a la gente eso? Porque dice, oye, me estoy endeudando y además me estoy metiendo en un negocio que es un riesgo. Sí, ¿eh? Pero a ellos les voy a decir algo, todo es un riesgo, ¿sí? Eso es parte, digamos, de lo que van a aprender en este núcleo. Todo es un riesgo, ¿eh? Mucha gente cree que por montar un negocio no hay riesgo, ¿eh? No hay riesgo, ay, no, 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 yo no, 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 no. Todo tiene riesgo en la vida. Y estamos hablando de inclusive tener el dinero en el banco. Tener el dinero en el banco sigue siendo un riesgo, ¿sí? Y si no lo creen, pregunten a lo que pues a personas que vivieron, digamos, la crisis financiera, ¿sí? Que hubo aquí en Colombia. Entonces les dirá que, oye, tener el dinero en un banco también es un riesgo. Claro que sí, ¿eh? Siempre hay un riesgo. Lo que pasa es que es grande o es pequeño. Entonces, endeudarse no es malo, ¿sí? Lo malo es endeudarte con unas tasas de interés altas, que es otra cosa, ¿sí? Entonces, eso lo veremos también, ¿no? Tasas de interés, ¿sí? Y cómo cambia el valor del dinero en el tiempo, ¿sí? El dinero cambia, va cambiando, ¿sí? En el tiempo. Y eso lo vamos a ver, ¿ok? Y como va cambiando en el tiempo, yo necesito obligatoriamente invertir y ganarle a ese, digamos, a ese cambio de dinero. Yo le voy a preguntar algo, muchachos, a ver qué les parece. Si yo, oye, yo necesito, vamos a decir así, yo quiero comprarme una camisa, ¿sí? Y me la compro o ahorita o me la compro el año que viene.
¿Dónde es mejor comprarla? ¿Ahorita o el año que viene? ¿Ah? ¿Qué dirían ustedes? ¿Dónde mejor me compro la camisa? ¿Ahorita o el año que viene? Y yo digo una camisa, puede ser otra cosa, puede ser una nevera. Ah, yo necesito comprarme una nevera. ¿La compro ahorita o el año que viene? Pues ahorita, ¿Por porque qué? pues ahorita va a ser más barato que el otro año, Ah, ¿y por qué va a estar más barata? porque los impuestos van a subir, porque, no sé, pues por lo general el otro año todo sube. ¿Y por qué? Entonces, cuando fíjense, y eso es, digamos, un razonamiento lógico, ¿sí o qué? ¿No? O sea, siempre decimos, no, el año que viene seguro que va a estar más caro. Entonces, ¿pero por qué? ¿Por qué la cosa tiene que estar más caro el año que viene? ¿Por qué? Entonces tú dices, no, por la tasa de cambio. Entonces empiezan a existir variables numéricas. La tasa de cambio, ¿sí? La TRM, lo que, oye, ¿cómo comenzó el dólar? ¿Cuánto está el dólar? Ya llegó a los 3.500. ¿Ah? Hace un mes no estaba así. Entonces, y además un aspecto asociado que se llama inflación. ¿Sí? La inflación, chicos, la inflación es un aspecto que hay que tenerle mucho cuidado, porque la inflación, en efecto, hace que los productos estén cada vez más costosos. Así es. ¿Eh? Y esos son aspectos numéricos que yo debo tomar en consideración. ¿Sí? La inflación. ¿Sí? Entonces, si usted tiene un negocio, yo les pregunto, ¿tú esperas ganar más o menos que la inflación? Más, Así de sencillo. ¿Sí? Yo siempre voy a buscar ganarle a la inflación. ¿Sí? Porque si no, pues, ¿para qué? ¿Ah? Entonces, o sea, estamos hablando de comprarme una nevera hoy o comprármela el año que viene, ¿sí? Donde hay un proceso de inflación. Entonces, oye, yo necesito generar un negocio que me permita ganar, ¿sí? Por lo menos ganarle a la inflación. ¿Ok? Y eso es lo que muchas empresas hacen. Así de sencillo. ¿Sí? Ellos ponen unos márgenes de ganancia, ¿sí? Y esos márgenes de ganancia dependen, ¿no? Hacen depender mucho de la inflación, ¿ok? Porque la idea es siempre ganarle a la inflación. En este sentido, ¿la inflación es buena o es mala? ¿Qué creen ustedes? ¿La inflación es buena o es mala? Profe, mala, porque cada vez van a estar más costosos, pues va a ser más costoso adquirir algún bien o servicio. Entonces todo Ajá, se va a encarecer más. claro, ¿verdad? Entonces es como mala la cosa, ¿no? Pues oye, esa inflación que no, hombre, que hace que los productos sean caros, ¿no? ¿Qué pasaría si la inflación fuera negativa? O sea, que los productos costaran más baratos el año que viene. ¿Sería bueno o malo? yo digo que malo porque también así como le pagan al personal que están contratando y todo, no. Pues tendría que... Correcto, Paola tocó el punto clave, ¿sí? Entonces, mucho cuidadito. ¿Las inflaciones negativas existen? Sí, señor, sí existen las inflaciones negativas, ¿ok? Pero no se ve tan bueno la inflación negativa. La inflación negativa, claro, si tú lo ves desde el punto de vista del consumidor, pues claro, yo quiero que todo sea más barato, ¿sí o qué? No, podemos comprar más cosas, pero si lo ves desde el punto de vista de empresa, y ustedes están estudiando administración, ¿ok? Entonces, lo ves desde el punto de vista de empresa, tú empiezas a decir, ah, este producto ya el año que viene va a estar más barato. ¿Ok? Entonces, yo no produzco tanto aquí, empiezo a bajar la producción porque ya el año que viene va a estar más barato. La gente no me va a comprar porque va a esperar el año que viene para que esté más barato. Entonces, yo no produzco, y si no produzco, ¿para qué tengo esos empleados ahí contratados? ¿Ve? Empiezo a despedir empleados y se genera desempleo. ¿Ok? Eso lo vivió Japón en los años 80. ¿Ok? Entonces, las inflaciones negativas, mucho cuidado, mucha gente las quiere y las añora porque las cosas son baratas, pero lo malo, ¿sí? Es que hacen perder competitividad.
las empresas sufren cuando los productos se vuelven más baratos. ¿Ok? Entonces las empresas dicen, ¿para qué voy a producir? Pues, si no voy a ganar plata, entonces no produzco, empiezo a cerrar y empiezo a no contratar gente. Entonces, al final, en este tiempo, lo que se ha determinado es que la inflación es buena, sí y no. ¿Sí? La inflación es buena siempre y cuando sea pequeña, sea positiva, pero pequeña. ¿Sí? Entonces, eso es lo que al final los países, digamos, han estado muy claros. Las inflaciones deben ser positivas, pequeñas. ¿Qué significa pequeño? Pues que no supere las 2 dígitos. ¿Ok? O sea, que no supere el 10% al año. ¿Ok? En este caso, si usted busca en internet, tasa de inflación en Colombia, ¿sí? En el año 2018, la podemos buscar, vamos a buscarlo por acá. ¿Sí? Como les digo, muchachos, todo está en línea. ¿Sí? Inflación Colombia 2018. ¿Sí? Veremos, ¿sí? Ya el 2018 cerró en 3,18%. ¿Sí? Eso significa que la inflación, pues claro, es positiva, ¿cierto? Pero fue de 3%. ¿Ok? No llegó al 10 y esa cosa. Y eso genera una estabilidad, un incentivo a las empresas. Oye, yo tengo que ganar, pues tengo que ganar más del 3%, ¿sí? O sea, entonces empiezas a generar ese impulso en la economía. ¿Okay? Muy diferente a los países, pues, tipo, pues, extremistas, ¿no? Como Venezuela, ¿no? Pero también podemos ir a otro país, por ejemplo, Argentina. Argentina tiene una tasa de inflación muy alta en estos momentos, ¿sí? De 40%, ¿sí? Entonces, fíjate, vamos a ver, inflación en Argentina, 2018. Vean la inflación, ¿sí? 43.9, 48. Entonces la pregunta es, y se la hago a ustedes, a ver qué me dicen. Si tú montas un negocio en Argentina, ¿tú vas a esperar ganar menos de 48%? ¿Ah? Si la inflación ya es del 48%. Y estamos hablando que la inflación es el incremento promedio de los precios. ¿Sí? Si tú tienes un negocio y ganaste 48, wow, 48% es mucho aquí en Colombia, pero en Argentina no, no, porque los productos se incrementan a esa velocidad. ¿Ok? Entonces tengan eso en cuenta, muchachos, ¿sí? Muy importante cuando tú vayas a montar un negocio, estar muy claro de cómo es la información macroeconómica del país. ¿Sí? Muy bien, ¿qué otro aspecto? A ver, uno más para cerrar y seguir adelante. El capital humano. Capital humano, sí. ¿Okay? ¿Cuántas personas necesito? ¿Sí? Hace tiempo, yo creo que lo comenté en la videoconferencia de la semana pasada. Profe, queremos montar un negocio de casas, de venta de casas. Ah, bueno, está muy bien. Sí, 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 de venta de casas. ¿Y cuántas casas piensan vender en el año? Ah, no, pues queremos vender pues mil casas. Ah, 1000 casas en un año. 1000 casas en un año, divídela entre 12. Entonces ahí empezamos, ok. Tú quieres vender 1000 casas. ¿Eh? 1000, divídela entre 12. ¿Eh? Estamos hablando de 83 casas mensuales. ¿Ah? Es decir, que entre 30, tú me vas a hacer 2 casas por día. ¿Ah? Entonces la pregunta es, tal vez sí, pero la pregunta es, ¿qué personal tienes contratado para ello? ¿Ah? No me venga a decir que tienes un ingeniero y 5 obreros para hacer 2 casas diarias. ¿Sí o qué? ¿Ok? Entonces, aquí viene el punto importante, ¿sí? O sea, cuando yo predigo la demanda, yo puedo decir cualquier número, pero cuidado, ¿eh?
tengo que tener un capital humano que me soporte eso. O sea, yo voy a decir que yo voy a vender, no, yo voy a vender esa cantidad de casas por día y resulta que yo lo que tengo son 5 personas. O sea, por favor. Ok. Entonces, esos son aspectos, digamos, claves, ¿sí? Que ustedes tienen que tener muy claro en su negocio. ¿Eh? Tienen que ser valores sólidos, ¿sí? Sólidos numéricamente, ¿eh? Porque estamos hablando también de que existe una jornada laboral, ¿sí? Que existe una cantidad de beneficios que hay que cumplir. Ok, y yo todos esos aspectos los tengo que tomar en consideración. Yo no puedo decir que con 5 personas, pues voy a facturar, wow, hasta el infinito, porque o sea, eso implicaría que estoy explotando al trabajador. Entonces, eso lo tienen que tomar en cuenta. Muy bien, perfecto. Y para cerrar, por ejemplo, yo también les diría que es importante dejar clara la diferencia entre costos y gastos. ¿Sí? Ambos son numéricos, ¿ok? Costo, gastos. Y ambos son egresos, salidas de dinero. Costo es una cosa, gastos es otra, ¿ok? Y eso es muy importante que ustedes desde hoy lo dejen muy claro, ¿sí? Costos son gastos, o sea, salida de dinero, pero relacionada directamente con el producto. Mientras que los gastos son salidas de dinero, pero son relacionadas con el negocio. Muchos creen que ambos es lo mismo. No, señor, no es lo mismo. ¿Ok? Y les dejo esa intriga, ¿sí? Para que la busquen, inclusive por internet, vean, oye, porque de verdad eso debe estar extremadamente claro. Costo es una cosa, gasto es otra. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué tenemos que hacer esta segunda semana? Bueno, esta segunda semana debemos establecer las oportunidades de negocio, que yo sé que ya muchos lo hicieron, ¿sí? Con el planteamiento de la propuesta. Debemos estar claros en el alcance del proyecto, ¿sí? Con los objetivos estratégicos. No es solamente voy a montar una repostería, voy a montar un negocio de venta de ropa, voy a montar, no, no, no. O sea, limítelo, deje claro el alcance, ¿sí? Si usted va, o sea, piensa vender en Antioquia, si piensa vender en el Atlántico, si piensa vender en esta parte, ¿sí? ¿En dónde se va a ubicar? El alcance, ¿sí? Pensar bien los supuestos empresariales, ¿okay? Ya que luego con su investigación se corroborará la factibilidad de los mismos. Atención muchachos, muchos colocan supuestos y después los defienden como que hasta la muerte, ¿no? Entonces yo le digo, nosotros en estos momentos debemos tener claro lo que suponemos. Si después, a medida que vayamos avanzando con los números, nos damos cuenta que ese supuesto que yo dije al principio no es lógico, no hay ningún problema. Uno aprende y uno dice, nosotros pensamos este supuesto, pero definitivamente este supuesto no es viable, ¿sí? Y ahora que sabemos, este supuesto no es viable. Entonces vamos a cambiar el supuesto por este. Eso se puede hacer. ¿Ok? Entonces, tranquilos. O sea, en este momento son supuestos que ustedes creen que el negocio va a ser una realidad. Ya después, con los números, verán si es válido o no lo es. ¿Ok? Después se corroborará. Muy bien. Y, por supuesto, esta segunda semana, la pregunta es si yo debo usar la estructura Canvas, ¿no? O sea, al final, la estructura Canvas es una metodología, ¿sí? Para estructurar el modelo. Este es un ejemplo, ¿sí? De una estructura Canvas, ¿no? O sea, definir los socios, las actividades, la propuesta de valor, los recursos, ¿no? Los canales de distribución, o sea, ¿cómo voy yo a distribuir eso? ¿Sí? La relación con los clientes, ¿qué pienso yo hacer, ¿sí? Con ese negocio? ¿No? Y por favor, y esto va a quedar grabado, no me coloquen cosas como, eso se vende solo, yo no necesito mercadeo porque eso se vende solo. Eso es la mentira más grande del mundo. ¿Ok? Entonces, para que tú logres que un producto se venda solo, tú debes tener por detrás toda una estructura y ya el cliente conocerte. Y ningún emprendedor logra eso a la primera. ¿Ok? Entonces, importante
establecer relaciones con los clientes. ¿Cuáles son las estrategias que ustedes piensan hacer? ¿Sí? Fuentes de ingreso, la estructura de costos. Como les digo, es una metodología, muchachos, ¿sí? Esto es apenas un tipo de lienzo. ¿Eh? Yo por aquí les dejé en el campus virtual, ¿no? Aquí lo pueden ver, aquí, cómo crear lienzo Canvas. Usted lo verá acá, vamos a verlo. Recursos de bibliografía, semana 2, y aquí verán que hay muchos tipos, ¿sí? Por ejemplo, este de business, que es donde estamos, y vean, todos estos son tipos de lienzo, lienzos Canvas, todos son válidos, ¿ok? Todos son válidos, pueden usar el que usted quiera, o si usted dice, no, a mí no me gusta Canvas, yo lo quiero hacer con mi estructura, bien, también, ¿ok? Estamos totalmente abiertos a esa posibilidad, ¿sí? Lo que sí es cierto es que debe existir una estructura, ¿sí? Que es lo que se pide en la nave en esta parte. Aquí, punto 7, creación estructural del proyecto de inversión, ¿sí? Entonces, como le digo, no es obligatorio Canvas, pero debe tener una estructura el proyecto, ¿sí? O sea, y cuando hablo de estructura, son esos campos, digamos, sobre qué debo tomar en cuenta para generar el proyecto. ¿Ok? Entonces tengan eso en cuenta. ¿Ok? Muy bien. Déjame venir por acá. Ok, perfecto. Iba por aquí. La parte organizacional ya saben que es muy importante. De hecho, bueno, ya vieron cómo en el primer entregable que ya ustedes lo hicieron, ¿sí? Se dio mucho énfasis a que ustedes se colocaran en el grupo. Mira, yo soy el encargado de esto, ¿eh? Yo soy el financiero, yo soy el gerente, ¿sí? O sea, la estructura organizacional es importante, ¿sí? Y aquí en estos, digamos, en esta información verán, aparte de Canvas, lo que es el precio del producto, las estrategias de precios, ¿sí? Porque perdón, disculpe que, me confundí. Ya deben ir pensando en cuál va a ser la estructura, ¿sí? La estrategia de precios. Muchos dicen, profe, pero es que el precio dependerá de mis costos. Sí. O sea que si a ti te cuesta hacer una gaseosa, si te cuesta hacerlo en 50,000 pesos, tú lo vas a vender en 60,000 pesos y la gente te lo va a comprar. Entonces, mucho cuidadito con el precio, ¿sí? Los precios, claro que están relacionados con los costos, claro que sí están relacionados, pero los precios, yo debo saber cómo son los precios en el entorno, ¿sí? Para ya yo estar preparado, para que cuando haga la estructura de costos, entonces tenga que ver si vale la pena o no, si hay una ganancia allí o no. ¿Eh? Porque tú puedes querer hacer una gaseosa, pero si la gaseosa la puedes vender, o sea, tu competencia la vende en 5,000 pesos y a ti te viene costando hacerla 15,000 pesos, pues ya el negocio no es válido, el negocio no es viable. O sea, eso es así de sencillo. ¿Cómo tú vas a competir con la gente que lo está vendiendo en 5,000 si a ti te está costando 15? O sea, ya, salte de ahí, porque no es viable. Entonces, la estrategia de precio, muchachos, o sea, identificar más o menos cuánto uno vende esas cosas, debe empezarse a pensar. ¿Ok? Muy bien. Perfecto. Ahora, pero antes de ir acá, la tercera semana, quiero mostrarles algo. En el material AVA, ¿sí? Aquí está el material AVA. Los que ya hayan ingresado, Prospectiva 2, se darán cuenta aquí que estamos en el objeto de aprendizaje, ¿sí? Dentro del objeto de aprendizaje 1,
pues claro, visualizarán pues parte de la información y como siempre les he dicho, nuestro aspecto más importante está allí, el árbol conceptual. En este árbol conceptual, los que, digamos, hayan tenido un tiempo, pues recuerden que aquí yo les mandé por noticias, ¿sí? Le mandé por noticias las orientaciones para la segunda semana y aquí dice, vamos a hacer énfasis en el árbol conceptual raíz principal y raíz secundarias de la 1 a la 5. La raíz principal habla sobre los modelos de proyección, si es suficiente o no, ¿sí? Eso tiene que ver mucho con el debate, ¿sí? Ya el debate cerró el día de ayer. Claro que vamos a, ahorita pues, pero mañana corregirlo y darle el feedback correspondiente, ¿sí? Recuerden que el debate será evaluado según la rúbrica. El debate, si se dieron cuenta, ¿no? Cuando hablamos acá del debate, ¿sí? Era siempre debo tener evidencia para tomar decisiones. A mí me gustó mucho, me gusta mucho sobre todo este debate porque, digamos, la pregunta es, ¿siempre debo tener yo la evidencia? ¿Sí? O sea, yo debo tener información histórica en pocas palabras siempre. Entonces, claro, muchos dicen, sí, sí, debo, sí, debo, sí, debo. Ah, y qué hacen entonces los emprendedores? O sea, como quien dice ya, o sea, no puedes hacer nada cuando eres emprendedor. No. ¿Eh? Resulta que sí puedo tomar decisiones, aunque no tenga como tal evidencia, ¿cierto? Que hay más riesgo asociado, cierto, claro, porque no hay una evidencia ni siquiera histórica que me sustente. Y entonces, claro, esto va alineado con esto. Los modelos de proyección son suficientes. Porque a veces yo quisiera, oye, generar un modelo para predecir cosas, ¿cierto? Estimar. Digamos ustedes, sobre todo ustedes que trabajan, todos trabajan, entonces dice, oye, yo quisiera hacer un modelo para predecir las ventas, para predecir la cantidad de clientes que van a venir a comprar, ¿no? Para predecir los gastos, ¿cierto? Pero ya va, resulta que eso a veces no es suficiente, ¿sí? Eso a veces no es suficiente, eso necesita otras cosas, ¿ok? Dentro de las raíces secundarias viene lo que son los patrones de los datos, ¿sí? O sea, resulta que todo tiene un comportamiento, ¿sí? Y los datos a veces representan ese comportamiento, ¿sí? ¿Cómo puedes tú también identificar esos comportamientos? ¿Sí? El concepto matemático de función, ¿ok? Aspecto importante, ¿no? ¿Ya esto es matemática? Sí, es matemática, ¿ok? Pero, como les digo, matemática aplicada. ¿Por qué la función es algo aplicado a los negocios? Bueno, porque resulta que una función, ¿sí? Es una expresión que depende de otras variables, ¿sí? Entonces, yo tengo, por ejemplo, yo quiero predecir las ventas. ¿Cómo no? Perfecto. ¿Y las ventas de qué dependen? ¿Sí? Las ventas, digamos, ¿qué afectan a las ventas? ¡Ay, el precio! Ah, muy bien, sí, el precio me afecta a las ventas, o sea que si yo incremento el precio, pues las ventas me caen, ¿no? Pero solo el precio. No, también la cantidad de clientes. Ah, claro, porque si tengo más clientes, pues venderé más. ¿Eh? Eso es otra variable también, ¿sí? Y solo los clientes. No. Y si tengo más vendedores, ya tengo más vendedores, entonces ya empiezo a vender más. ¿Sí? Y la publicidad, si doy más publicidad, entonces lo más probable es que también venda más. ¿Sí? Entonces empiezan a ver todas las variables que afectan o que impactan directamente a las ventas, al ingreso. ¿Sí? Y eso como tal es una función. ¿Ok? Entonces, aspecto importante para ir leyendo. ¿Ok? Luego viene la planificación de la demanda. Esta parte es importante. Muchos creen que predecir es planificar y nada que ver. ¿Eh? Yo puedo planificar, ¿no? Cómo va a ser mi demanda para yo prepararme con quién, con prepararme con cuántas personas voy a contratar, ¿sí o qué? ¿Eh? ¿Cuántas personas voy a contratar para poder hacer tantos productos? No, mira, yo creo que el mes que viene,
el mes que viene la feria de flores, entonces no, o sea, mi venta debe duplicarse, no, yo tengo que contratar más personas, ¿eh? Entonces, eso es planificación de la demanda, ¿sí? No, ya viene diciembre, en diciembre no, o sea, yo vendo mucho, entonces debo prepararme, ¿sí? Y cuando yo hablo de prepararme, no es que tenga que esperar a que me explote la demanda para yo decir, ay, yo debía haber contratado. No, 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 no. Usted debe ser previsivo. ¿Sí? Usted tiene que prever eso. ¿Eh? Si ya tú sabes que viene diciembre, ya tú te imaginas que vas a vender más. Entonces, tienes que apostar. ¿Y cuál es tu apuesta? Pues contratar más personas que te garanticen producir más productos. ¿Sí? Entonces, lo que quiero que vean es que todo negocio, ¿sí?, genera decisiones en función a supuestos. Vean que todo lo que estamos hablando son supuestos. Muchos me preguntan y dicen, ay, profe, pero ¿qué es un supuesto? Ah, pues todo lo que tú haces en una empresa casi. ¿Eh? Cuando tú dices, no, voy a contratar a esta persona porque de verdad que la necesito, porque lo más probable es que voy a vender tanto, es un supuesto. No, cuando yo abra esta sucursal en el centro comercial tal, seguro que voy a vender tanto. Es un supuesto. ¿Sí? Todos esos aspectos son supuestos. Y cerramos, atención, con esta parte extremadamente importante. Costos, gastos e ingresos. ¿Sí? Lo que es la valoración, ¿sí?, del proyecto. Entonces ya es importante ir leyendo esto porque ya yo tengo que saber la diferencia entre costos y gastos y por supuesto los ingresos, ¿no? Y es allí donde viene esta parte, ¿no? ¿Qué debo pensar para la tercera semana? Aquí está. Resulta que, claro, yo debo seguir leyendo el primer objeto de aprendizaje. Yo debo empezar a pensar bien lo que es la relación entre las matemáticas y los negocios, ¿sí? O sea, esa relación. Y aquí está, atención, vean esto y lo voy a poner en rojo, ¿sí? Conocer muy bien los conceptos y estas fórmulas que están aquí, ¿sí? Ingresos. ¿Qué son los ingresos? Pues las unidades que vendo por el precio unitario, ¿sí? Vean que es una fórmula básica, ¿eh? Pero eso tiene que saberse. Los costos variables, que son las unidades por el costo variable por unidad. Básico saberlo. Los costos totales. ¿Qué son los costos totales? Pues los costos variables más los costos fijos. ¿Eh? Yo tengo costo variable y tengo costos fijos. ¿Sí? La suma de ambos, costo total. Egresos. ¿Qué son egresos? Los costos totales más los gastos, que son los correspondientes a la empresa. Y al final, lo que muchos comentaron por allí, la utilidad. La utilidad que viene siendo los ingresos menos los costos. Y como le digo, nada de ¿cuánto tú facturas? 200 millones. ¡Ja! Te estás ganando mucha plata. No, facturar 200 millones no significa que estés ganando 200 millones. ¿Ok? Entonces, clarito con esto. ¿Sí? Bien, chicos, eso en esencia es lo que quería mostrarles. La pregunta que me hicieron del quiz, en efecto, la semana que viene, pues claro, el fin de semana pues que viene es el primer quiz. ¿Qué va a tener el primer quiz? El primer quiz va a tener, digamos, los aspectos del objeto de aprendizaje, el primer objeto de aprendizaje, ¿sí? O sea, contempla lo que es el árbol conceptual y también contempla unos problemas matemáticos, ¿sí? Yo por allí, digamos, pues les voy a conseguir algunos videos, ¿sí?, de unos problemas matemáticos para colocárselos. Son problemas, ¿sí? No son ejercicios, ¿ok? Porque cuando hablamos de ejercicios matemáticos, creemos que me van a preguntar x medio más 3x más 5. No, estos son problemas. ¿Qué es un problema? Bueno, María tiene un árbol con 50 manzanas y resulta que su producción se duplica, entonces, ¿qué? Entonces son problemas, ¿cierto? Eso significa que, por supuesto, hay que pensar como caso, ¿cierto? Hay que pensar como un problema en donde hay que aplicar
ciertos aspectos matemáticos para resolverlo. ¿Ok? Entonces tengan eso en cuenta. ¿Sí? Eso va a ser en líneas generales el primer quiz. De todas maneras, tranquilos. Yo espero entre mañana y pasado enviarles ahí la información de videos, ¿sí? De ejercicios de problemas y también una guía, ¿sí? Una guía con problemas para que los puedan allí, para que puedan ir practicando, ¿no? Con esa parte. ¿Okay? Bien, no sé si tengan alguna pregunta, alguna inquietud. Profe, sí, pues yo tengo una, pues en cuanto al trabajo, Dígame. ¿cómo es el punto 7, la estructura de mercadeo? ¿Me puede explicar más o menos cómo es? Vamos a ver, vamos a ver. Punto 7. Creación estructural del proyecto de inversión, ¿sí? Esa es la estructura completa del proyecto, ¿sí? Cuando hablamos de estructura, estamos hablando de, digamos, pues, qué aspectos tú debes tomar en consideración del proyecto, ¿ok? Entonces, una opción de hacerlo es a través de la estructura Canvas, ¿sí? La metodología Canvas, en donde tú puedes tomar, bueno, yo tengo que tomar en cuenta los socios, los recursos, la estructura de costos, la fuente de ingresos, los canales, ¿sí? La propuesta de valor, los segmentos de cliente, o sea, a qué cliente va a ir dirigido, ¿sí? Esa parte. Entonces, cuando hablamos de este tópico, ¿sí? Este tópico de creación estructural del proyecto es la estructura, ¿sí? ¿Qué va a tener, o sea, cómo tú vas a ejecutar ese proyecto? ¿Sí? Entonces, claro, una sugerencia, que es la que les estoy colocando, es usar Canvas, ¿sí? Es una sugerencia, ¿ok? Si usted no quiere, si usted dice, no, 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 yo hago mi propia estructura, la puede hacer, pero eso sí, ¿eh? Debemos contemplar, pues, qué es lo que voy a hacer, ¿cierto? ¿Cómo lo voy a facturar? Debo contemplar los clientes, ¿sí? O sea, oye, ¿cuál va a ser el cliente a quien va dirigido? ¿Cuál va a ser mis canales de distribución? ¿Sí? ¿Cuál es, digamos, cuál es mi propuesta en este caso de valor? ¿Sí? ¿Dónde va a estar ubicado? ¿Cierto? O sea, son esas cosas, digamos, de estructura del proyecto. Porque hay que poner, pues, la idea bien colocada, ¿no? O sea, no es solamente, ay, voy a montar una pastelería y chao. No, sino que, o sea, yo tengo que estar claro, ¿ok? Sobre qué tipo de pastelería, dónde lo voy a hacer, a quién va dirigida, ¿sí? La pastelería, y no me digan todo el público. Ah, eso va dirigido a todo el público. No, 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 ya va. O sea, ustedes están estudiando administración, ¿sí? Y ustedes saben que no todas las personas son iguales, ¿sí? Entonces, claro, yo sé que hay productos que puede ser que le guste a todo el mundo, pero usted debe estar claro de a quién va dirigido el producto, ¿sí? Si usted dice, ay, bueno, yo quiero hacer tortas, pero bueno, yo puedo hacer tortas para niños, puedo hacer tortas para ¿eh? Y entonces, claro, tú empiezas a buscar el segmento del cliente. Eso te permite a ti también enfocarte, ¿cierto? Normalmente creemos que porque abarcamos mucha gente, entonces vamos a vender más. Y eso saben muy bien, pues lo que han visto ya mercadeo, ¿sí? Saben que eso no siempre es así, ¿sí? Entonces, digamos, eso es parte también de la estructura, ¿ok? Entonces, eso, en forma, digamos, resumida, sugerencia, utilizar Canvas, un lienzo como este, pero si usted quiere también buscar otros, como ya les dije, aquí les coloqué en esta parte del lienzo, ¿sí? Aquí hay otras opciones, las pueden usar, ¿ok? Sin problema. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, chicos, quedamos así entonces por hoy, ¿ok? Ya saben que, pues a la orden, cualquier duda, cualquier inquietud, y no esperen a las videoconferencias para hacer la inquietud, ¿sí? Yo estoy ahí siempre atento y disponible, ¿sí? Entonces, bueno, feliz noche a todos. Muchas Muchas gracias, gracias, profe. profe. Lo mismo. Gracias, profe.
Vale. Yo espero hoy, mañana, enviarles pues ya la corrección de el debate y pues el primer integrable que ya lo hicieron. ¿Ok? Listo, profe, gracias. Vale, chao. Chao. Chao, profe.